Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana tras semana estamos teniendo conversaciones con esas personas que están siendo arte y parte de la política. Como en cada emisión, quiero recordarles nuestros puntos de encuentro semanal. Los días martes, nuestros invitados, como siempre, donde usted puede ver esas conversaciones que no está viendo en ninguna otra parte. Los días miércoles en la mañana puede leer mi blog, la columna de opinión que tengo estrictamente para la audiencia de Puerto Rico. Los días miércoles también está en la mañana mi participación en Radio Oasis en el segmento que tiene el mismo nombre, Política en Faldas, donde le mostramos a usted lo que los medios le están ocultando. En la noche estamos en CTV Barranquilla en el programa del Termómetro, donde un grupo de académicos estamos allí analizando temas de política internacional. Los días sábados, mi columna de opinión en El Político, y como ya han visto en nuestras redes sociales, a partir del mes de marzo vamos a estar también los días martes, cada segundo martes de mes, vamos a estar en el programa Puerto Rico se puede para toda la audiencia de Puerto Rico, con la licenciada Nora Enríquez. Vamos a estar allí haciendo muchísima pedagogía política que hace falta con estos meses previos a las elecciones, unas elecciones históricas que van a marcar un antes y un después definitivamente en la isla. Esta semana me complace muchísimo darle la bienvenida a la invitada que tenemos en esta conversación de esta semana, porque es una joven de los muchos jóvenes que nos han visitado, que nos están demostrando que no todo está perdido. Y yo siempre lo he dicho acá, quizá a muchos no les guste cuando uno dice las cosas como son, pero realmente preocupa ver una juventud que está absolutamente desorientada, que no tiene espina dorsal para enfrentar los conflictos de la vida, que van con la moda, no tienen criterio, no hay manera de argumentar y de debatir con ellos, y por el contrario, mi invitada esta semana es una muestra más de que no todo está perdido y que ahora más que nunca Latinoamérica tiene valores. Se trata de María José Buitrón. Ella es la creadora, la directora, la fundadora de la plataforma La Verdad Nos Hará Libres. Ella es ecuatoriana, católica, de derecha, pro vida, pro familia, pro mujer, pro verdad. No puede estar en mejor sitio sino en Política en Faldas. Ella está desde esta plataforma dando la batalla cultural. Ya es más que sabido porque eso fue básicamente lo que nos hizo crear este medio de comunicación, que ahora es una gran plataforma. Toda la batalla que se tiene que estar dando en este momento, donde se vive una era posmodernismo, donde medias verdades y grandes mentiras están queriéndose hacer pasar por derechos, cuando son realmente privilegios de un grupo muy minúsculo. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es actual directora cantonal Tulcán de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Con ella vamos a estar conversando el día de hoy sobre esta plataforma y las batallas que se están dando en Ecuador por la familia, por los valores, por el sentido común, desde La Verdad Nos Hará Libres, que es esta plataforma que ella dirige y que ha creado justamente para ello. Bienvenida, María José, a Política en Faldas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Jennifer, muy feliz y contenta, emocionada por esta gran invitación. El gusto es mío y, como he dicho, me da mucha ilusión, me llena de esperanza ver jóvenes como tú que no siguen lo que hace la mayoría, que en este momento realmente es desesperante porque los que estamos viendo el futuro y lo que va a venir, entendemos claramente porque es la preocupación de que toda la juventud prácticamente esté comprometida con el progresismo. Comenzamos por el principio. ¿Qué te hace crear La Verdad Nos Hará Libres? Bueno, la historia es un poquito larga. Esta idea nace ya
hace algunos años, unos 2 años atrás, en mis últimos años de bachillerato aquí en Ecuador, donde, bueno, en mi familia, sobre todo con mi papá, siempre nos brindó un espacio para una educación, para hablar sobre temas de política, de autores de la política del Ecuador, de cultura general y todo esto. Así que siempre sacábamos este espacio, él nos educaba desde ya y cuando íbamos o cuando iba ya al colegio, era donde había este como choque, porque no era lo mismo que me enseñaban en casa, lo mismo que me enseñaban en el colegio. Entonces, desde aquí nace todo esto porque al inicio, bueno, siempre fui guiada por mi papá, pero después ya en el colegio me tenía que defender sola, ¿no? Entonces, en este aspecto, empecé a estudiar, empecé a investigar un poquito más sobre temas, sobre todo de historia, sociales y todo este tipo de cosas. Entonces, empecé a llegar con un poco de disidencia hacia mis maestros, hacia mis compañeros, hacia todos estos temas sociales y empecé a tener un poquito de debate. Empecé a entrar en debate, entonces desde ahí fue donde inició un poquito ya este discurso diferente. Siempre tuve desde ya un discurso distinto, un discurso diferente, en el cual cada vez me daba más cuenta que casi la mayoría de la educación era una mentira. Y bueno, conforme iba estudiando cada vez más, me integré más con los temas de la política. Entonces, a medida de que iba estudiando política, bueno, ya conocí quién era Agustín Laje, todos los referentes de la batalla cultural. Y bueno, ahí es donde yo ya conocía un poco lo que es el feminismo, lo que era el feminismo, lo que es la ideología de género, pero no sabía como tal que existía ya una batalla cultural de todos estos aspectos, sino que más o menos tenía el conocimiento. Cabe recalcar que yo di una charla acerca de la ideología de género cuando yo tenía 13 años. Entonces todo fue por la guía de mi papá, ¿no? Él en el transcurso de la preparación de esta charla me habló muchísimo de lo que era la ideología de género. Entonces yo ya tenía el conocimiento, en mi país en ese entonces aún no existía nada de esto, pero él decía, se va a venir, se ve venir, o sea, esto va a llegar a pasar. Y, y doy gracias a él porque 100% me preparó, me protegió para esto, me preparó. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de estar aquí contigo, ¿no? En esta entrevista. Entonces, claro, ya después de unos años, ya se hacían debates acerca de aborto, ya se aprobó matrimonio igualitario en Ecuador. Bueno, se vio venir, se vino toda esta ola de este progresismo y de estas ideologías totalmente aberrantes, que fue donde yo más empecé a investigar sobre estos temas y me fui dando cuenta, sigo diciendo lo mismo, de la mentira en la que la sociedad está viviendo, de la mentira en la que nos están sometiendo y cómo puede vivir una persona, cómo puede ser una persona libre si vive engañado o si vive en la mentira. Entonces es ahí donde nace precisamente el nombre del proyecto, La verdad nos hará libres, porque una persona si no tiene la verdad, si no le dicen la verdad, entonces jamás va a poder ser libre. Y bueno, así es como nace un poco La verdad nos hará libres. Entonces, bueno, con el tiempo de estudio, cuando empecé mi carrera universitaria y al adentrarme más en la política, mucho más lectura, tiempo de lectura, entonces cada vez estaba más convencida de mi postura y de mi inclinación y eso fue lo que entonces miré una vez un video de Agustín Laje donde él comentaba y decía que nosotros somos mayoría, pero cometemos el error de ser esa mayoría silenciosa. Entonces está bien decir, sí, yo pienso de esta manera, yo sé que el aborto está mal, yo sé que el feminismo no trae nada bueno, pero nos quedamos sentados y no hacemos nada. Entonces fue como que dije, tengo que levantar la voz y tengo que hablar y tratar de, desde mis humildes posibilidades, darle a conocer a las personas la verdad. Esa fue la principal motivación y de esta manera es como nace La verdad nos hará libres.
Es súper importante y por eso siempre le pregunto a todas las personas que crean movimientos o plataformas como tú, porque a veces dentro de todo esto que dice Agustín, que es muy cierto, subestimamos el poder que tienen nuestras voces. Entonces a veces decimos, bueno, pero es que soy yo sola. ¿Qué puedo hacer yo si soy yo sola y no tengo quizá el alcance que tiene otra persona? Pero parece mentira, uno influencia inclusive la misma gente que está alrededor de uno y para muestra tu papá, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas que más ha tenido de objetivo con quien más ha ensañado ha sido con la mujer. Todo esta nueva ola del progresismo, todo lo que es la Agenda 2030, una agenda que es súper deshumanizante, que busca que se diluyan las identidades, buscan hombres femeninos, mujeres masculinas, mujeres buscan sacar a los hombres de toda la historia, buscan destruir la familia, buscan que la mujer se deshumanice totalmente, que pierda todo su esencia, ¿no? Que es lo que mantiene junto el hogar. Y justamente fue una de las razones por las cuales yo creo política en faldas, porque yo me sentía totalmente fuera de lugar y porque todo esto igual colindaba con lo que son mis principios, mis valores, mi crianza. ¿Cómo te ha pegado a ti, siendo tan joven, esta ola del feminismo reciente, que es la más agresiva a la fecha? Un feminismo que dice defender a las mujeres, pero entonces aplaude que estén hombres vestidos de mujeres en nuestros espacios. Un feminismo que te dice que abortar es un derecho humano, un feminismo que te dice que tú puedes sola en la vida, que no necesitas casarte con nadie, que los hombres son para utilizarlos y para aprovecharse. Un feminismo que te dice que no importa que no seas mamá. Eh, ¿Cómo te ha tocado esto? Es difícil porque los jóvenes son muy influenciables por mucho que tengan muy buena crianza, pues si no se influencian, el feminismo atropella. Como quiera, uno, si no está muy decidido, muy determinado, esto te arropa y te atropella. ¿Cómo te ha afectado a ti esto siendo mujer y joven, además, en un momento tan complejo como este? Bueno, como mencionaba anteriormente, todo esto es una corriente. Y es precisamente esta corriente que arrastra a todos los jóvenes. Y es por eso tan importante la educación, pero la educación familiar. Porque si hablamos de la educación en escuelas, en colegios, ya todo está prácticamente mmm, ideologizado, quieren acabar con la juventud. Y justamente en todo lo que yo he leído más o menos, el punto con el que todos quieren acabar es con la familia. Entonces, esto nos da un plus importante, el plus importante que tiene la familia, el papel importante de la familia. En la provincia donde yo vivo, en el cantón donde yo vivo, ya existen grupos feministas, grupos LGTB, y es un cantón muy pequeño. Grupos que ya marchan a favor del aborto y es precisamente esto también una de las partes que me anima ya a levantar la voz, porque si en mi cantón que es tan pequeño ya existen estos grupos y no hay nadie que les haga disidencia, entonces esto fue también algo que me animó a levantar la voz, pero en mí influyó mucho la educación familiar. La educación familiar, estas ideologías que ahora quieren deconstruir, ¿no? Si yo nací mujer, entonces ahora me quieren hacer hombre, o de la misma manera, sí, a todo la deconstrucción, la deconstrucción. Pero como te digo, en mi cantón ya existen estos grupos, pero más no tienen como tal esa fuerza que ya existe quizá en la capital del país o en muchas otras partes de Ecuador. Pero en mí ha sido muy importante la educación familiar, como comentaba, desde que yo tengo uso de razón, mi padre siempre nos dio esos espacios para educarnos. La educación familiar, eso fue algo muy importante. Y claro, en el colegio ya se debatían estos temas un poco de la mujer, del empoderamiento. Muchos licenciados preguntaban que si, por ejemplo, las chicas queríamos formar una familia, tener hijos, y prácticamente yo era la única persona que decía, sí, en un futuro yo quiero ser mamá. Mientras que otras pensaban y decían, no, es que se acaba el futuro, es que ya eso son obstáculos, ya la vida no puede ser la misma, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista yo ya iba como
decía, con un discurso distinto, con mi pensamiento diferente y en pos siempre de la verdad. Entonces eso fue un punto clave, siempre ha sido un punto clave la educación familiar, la educación que yo tuve desde casa para estos, para todo, para estar preparada para todas estas ideologías que se han venido. Les voy a mostrar para los que están viendo en televisión digital cómo lucen las redes sociales de esta plataforma. De todas maneras, los vamos a estar compartiendo en la caja de información de YouTube y de Rumble para que ustedes puedan seguir esta plataforma, bien sea que sean de Ecuador o que simplemente sean de otro país y le quieran dar apoyo a María José, quieren hacer alianzas, cualquier otra cosa, pues ahí pueden contactarla directamente. Ella enseguida les va a responder. Así que por eso no se preocupen. Has tocado un tema del que te quería hablar justamente y es bien importante cada vez que tenemos estas conversaciones porque vamos dando o generando un registro de cómo van las cosas, de cómo va marchando la gente en los distintos países. Una de las cosas que ha estado haciendo justamente el feminismo ha sido un revisionismo histórico y han estado borrando data y reescribiendo la historia a su antojo. En este momento, ¿cómo va la lucha de la vida? Porque no me gusta darle luz al tema del aborto per se por el nombre. ¿Cómo va el tema de la lucha por la vida en Ecuador? Y siempre diré que si algo ha salvado a Latinoamérica de que la agenda no haya ido mucho más profundo, es que nosotros somos conservadores por naturaleza y eso ha sido quizá la represa que ha frenado un poco todo esto y no ha entrado tan de lleno quizá como en países del primer mundo donde las políticas liberales siempre han estado presentes. En Ecuador, ¿cómo ha sido el tema de la vida? ¿Qué proyectos se han presentado? Cuéntanos un poquito cómo va eso. Bueno, como tú igualmente mencionabas, Ecuador igual es uno de los países que todavía es conservador, que todavía es ético, que todavía tiene cultura. Entonces, no ha podido influenciar tanto estos temas, pero tiene mucho que ver con la incidencia de organizaciones y agendas internacionales, FMI y, bueno, todos ese tipo de organizaciones que influyen en los gobiernos. Quizá mucho de los gobiernos no tienen estos pensamientos, estas ideologías. Es más, en campaña muchas veces dijeron, no, nosotros defendemos la vida, estamos a favor de la vida, pero llegan al poder y aprueban ley de aborto por violación. Entonces, esto tiene mucha incidencia, sobre todo en Ecuador, el FMI, donde ya por cuestiones y trámites políticos, entonces, eh, eh, y meten estas leyes, ¿no? Entra ahí también un poco de lo que es el matrimonio igualitario. Fue por un préstamo que se sacó al FMI y tras se aprueba el matrimonio igualitario. La lucha por la vida aún sigue en pie. Hay muchos referentes en Ecuador que todavía dan la lucha por la vida, que han dado la lucha por la vida desde mucho antes que yo entrara en estos temas. Entonces ha sido constante, ha sido muy constante. Hay muchas, como mencioné anteriormente, Ecuador todavía es un país ético con cultura. Entonces hay todavía muchas personas que defendemos la vida y que estamos luchando por la vida. Es más, este mes, ¿no? Tan importante que ya celebramos el Día del Niño por nacer. Entonces, desde donde yo me encuentro, espero poder levantar la voz por este día tan importante y espero que dentro de todo el país existan marchas, levantemos la voz como lo harán muchas feministas este 8M, por ejemplo. Y hablando justamente bueno, de parte de toda esta agenda, que uno de los grandes objetivos ha sido, como decía hace unos minutos, deshumanizar a la mujer. Me gustaría, si cuentas un poco con la información, ¿cómo va el tema del borrado de las mujeres? Por ejemplo, en Perú, en el aeropuerto, ya hay el permiso para que hombres vestidos de mujeres entren a los baños de mujeres. Se está empezando a hablar de buscar leyes que prohíban este tipo de cosas. Has mencionado algo muy importante que son los financiamientos extranjeros.
y es una constante que se ha mencionado aquí en Política en Faldas, mientras desde el otro lado están trabajando con una cantidad de dinero que es exorbitante, nosotros estamos trabajando con el corazón y con las manos limpias porque no contamos con financiamiento alguno y lo hacemos por vocación, porque entendemos la importancia de la intervención nuestra en todo esto que está pasando. En Perú, a raíz de un suceso que hubo en el aeropuerto, ay, no me acuerdo ahora mismo el nombre, se empieza a hablar ya de una ley para prohibir que los hombres estén en los espacios públicos, ¿no? Qué increíble que lleguemos a eso. Sin embargo, antes de ese suceso no se había dado esa conversación. En Ecuador es un momento sumamente complejo políticamente hablando, el que se está viviendo ahora. La gente, bueno, si usted lee prensa, usted sabrá el momento difícil que está viviendo Ecuador, que se han vivido unos meses realmente críticos. Yo entiendo que hay prioridades, que hay cosas que resolver, pero esto también es importante porque si dejamos pasar el tiempo, pues esto va a tomar fuerza. Se ha hablado de leyes en el Congreso para proteger a las mujeres en sus espacios. Ha habido episodios. ¿Cómo ha estado este tema en Ecuador? Bueno, en realidad en Ecuador no están todavía este tipo de leyes sobre, bueno, un poco de homosexualidad y todo esto, como sí había escuchado acerca de Perú, ¿no? En Ecuador todavía no está. O sea, sí hay personas que luchan actualmente. La ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, una activista feminista, que está ya, ¿no? Por la lucha a favor de la mujer, pero en Ecuador todavía se lucha por que las mujeres tengan el mismo, entre comillas, salario que los hombres, que tengan las mismas oportunidades y espacio para entrar a carreras universitarias, para trabajar en los mismos espacios. Todavía está en esto, pero una de las cosas por las que más ha sufrido Ecuador es por corrupción. Entonces, no es como que están todavía estos temas y creo también que es porque en Ecuador aún no han llegado gobiernos radicales, o sea, en este tiempo han estado, bueno, gobiernos de centro derecha, bueno, un poco más de derecha, bueno, de este tipo de gobiernos, más no han estado radicales gobiernos de izquierda y que estén a favor de todas estas agendas. Eso es algo también que, que ha hecho que Ecuador todavía no entre en este tipo de leyes. Y ahora mismo con todo este descalabro político, la nueva administración que está presente ahora en el Perú, em, danos un poco el panorama de cómo está compuesto el Congreso en cuanto a las fuerzas políticas, quién es mayoría, quién es minoría, quiénes son los que están interviniendo más, porque eh, con todo lo que está pasando se escucha quizá lo más fuerte, los atentados que ha habido, las muertes que ha habido, las decisiones del presidente, pero lo de abajo no se está contando y es bien importante que sepamos eso. ¿Cómo están trabajando las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? ¿Quiénes son los que están atentando contra los valores como los que estamos hablando el día de hoy? Bueno, como es muy escuchado el correísmo. El correísmo es una de las principales fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Aquí en Ecuador hay Asamblea Nacional, lo que en otros países es Congreso también. La principal fuerza es el correísmo. El correísmo tiene la mayoría de asambleístas, después viene el gobierno de turno, que es actualmente ADN, Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano, Construye, bueno, y otros partidos más que tienen, bueno, minoría en la asamblea, pero que influyen muchísimo. Y el principal gobierno, el principal partido que está a favor de este tipo de agendas y de ideologías y del progresismo es el Partido Correísta, el partido de Rafael Correa, que ha influenciado mucho en lo que actualmente está pasando en Ecuador. Lo que hoy está viviendo Ecuador o lo que vivió, lo tan lamentable que vivió Ecuador hace algunos meses, hace unos 2 meses atrás, tiene su historia, tiene su trascendencia. No es que de la nada ha pasado, tiene su trascendencia, tiene
el manejo de malos gobiernos, de corrupción, de abrir, de abrir leyes a favor de delincuentes, de terroristas, de quitarle leyes y la potestad a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, todo lo que está pasando ahora en Ecuador tiene su trascendencia. Justo cuando pasó todo esto del conflicto armado interno, de cuando ya hubo, bueno, estas imágenes tan tristes, lamentables y, bueno, un poco terroríficas, ¿no? Aquí en el país, ya muchas personas decían, sí, dejemos banderas políticas y cojamos una sola bandera, la bandera nacional, unámonos, pero no hay que olvidar quién es el culpable. No hay que olvidar quién hizo leyes a favor de delincuentes, quién quitó la base de Manta, quién le quitó la potestad a la policía y a las Fuerzas Armadas, quién dio cabida en puestos de Asamblea Nacional a pandilleros, a delincuentes. Entonces, uno de los principales ¿cómo podemos decir?, culpables de todo esto viene siendo ya como tal Rafael Correa y el partido correísta con todos sus movimientos, ¿no? Y saber que Rafael Correa no está en el país, pero está moviendo su partido político desde otro país. Absolutamente, él fue el que abrió el camino y siempre va a ser el responsable y fue algo bastante planificado. O sea, el llamarse engaño en este momento no tiene ningún sentido. Él fue y es el responsable de toda esta crisis que está viviendo el Ecuador políticamente hablando. Ahora que estamos hablando de todo este tema de la batalla cultural, que has comentado, bien importante siempre tener muy presente para que queden récord las personas que están financiando esto. Cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando el tema del feminismo en Ecuador. ¿Quiénes son las plataformas o los movimientos quizá más fuertes que están influenciando a las jóvenes? ¿Cómo se está moviendo esto? ¿Se está haciendo a través de la cultura, del deporte? Cuéntanos un poquito cómo va esto en Ecuador. Bueno, los movimientos feministas, existe una red feminista nacional en la que sí tratan temas a su favor, ¿no? De feminismo, de derechos humanos, de racismo y todo este tipo de cosas. Existe sí un activismo como tal, no tiene mucha fuerza, pero existe ya, hacen sus talleres, hacen sus marchas, entran a escuelas, para ellos es más fácil entrar a escuelas, colegios y brindar información a su favor. Uno no tiene la facilidad de poder y dar una charla a favor de la vida, por ejemplo. No es lo mismo, como siempre hemos dicho, no es lo mismo tener un pañuelito verde, un morado y decir, bueno, yo el empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera. Pero sí, se ha movido ya mucho este tema. Existe acá una plataforma que se llama Tejiendo Memorias. Es una es un grupo feminista y otro que es Red Fem, se llama Red Fem 04, que es la red femenina o feminista, perdón, feminista 04. Entonces estos son los que más se han estado moviendo, los que más organizan, por ejemplo, desde ya sacaron sus póster, ¿no? Para la marcha, el 8M, ellos son los que más se han estado moviendo. Sin embargo, existe todavía y sigo manifestando lo mismo. Ecuador sigue siendo un país conservador. Entonces, eh, o sea, como todos lo sabemos, yo me imagino que estos grupos son financiados detrás. Tienen que ser financiados porque no es como que tengan tanta fuerza. No es como que tengan tanta fuerza. Sí existen, sí los hay, pero no tienen tanta fuerza. O sea, son minorías, solo se ven sus marchas, solo se ven la cantidad de gente, son minoría, pero ya, o sea, salen a las calles, ya dan a la luz, los medios de comunicación obviamente están ahí, los apoyan y les abren campo para entrevistas, para que informen sobre sus marchas, sobre sus talleres. Entonces, todo esto ayuda, pero en Ecuador todavía no es que tenga tanta fuerza como tal.
De verdad que es un alivio escuchar esto porque la forma en que están en países como México, Argentina, pone los pelos de punta, tienen absolutamente todo penetrado, no hay nada que no pase por el filtro del feminismo y es increíble, tienen secuestrado absolutamente todo. La juventud no tiene, digamos que, opciones donde escoger, ¿no? Y cuando tratas de hablar con jóvenes explicándoles todo esto, no hay manera de que haya una receptividad, siempre hay como que una pared donde se corta la comunicación. Em, Hemos estado hablando un poquito de todo esto. La verdad nos hará libres, que además fue la frase por la cual se distinguió uno de los fundadores de los Estados Unidos. Es una plataforma bastante nueva. Esta plataforma tiene apenas unos meses. Además de ir creando contenido, ¿has tenido oportunidad de estar en actividades o de tú participar o colaborar con otros países o en otras actividades? Sí, precisamente fue este año que se lanzó como tal, La Verdad nos hará libres, bueno, precisamente el 5 de enero. Entonces, bueno, aquí estamos, todavía estamos trabajando en redes sociales, estamos tratando de llegar a la mayoría de jóvenes, sobre todo en las redes sociales se llega a los jóvenes, más que a, a las personas ya adultas y a los jóvenes. Pero bueno, me han dado cabida algunas personas de otros países, de Perú. Magdita Núñez fue la que me dio como la gran bienvenida y el lanzamiento un poco le dio a conocer más a la plataforma. Ella fue quien me ayudó muchísimo. Y Francisco Lizalde, él es mexicano. Con estas dos personas son las que me han ayudado a darle este plus en estos 2 meses a la plataforma como tal en redes sociales, pero de ahí más no, porque recién estamos empezando. Entonces, precisamente la primera actividad presencial que queremos hacer como La Verdad nos hará libres es la marcha el 25 de marzo. Ok, bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser esta marcha, qué se tiene pensado, ¿tienes idea de qué otros movimientos o plataformas van a asistir? Danos una idea para los que estamos afuera, más o menos de qué se va a tratar y quiénes van a estar, de qué se va a hacer esta marcha, en fin, todos los detalles. Bueno, sí, recientemente estamos organizándonos porque voy a organizar la primera marcha, ¿no? Nunca, es más, nunca he participado en una marcha pro vida. No he participado, no se me ha dado la oportunidad, pero esta vez quiero hacerlo. Existe en el lugar de donde yo vivo un grupo Provida, Jóvenes Provida Tulcán. Entonces, bueno, este grupo precisamente va a entrar aquí. Y después de ello, los grupos de las iglesias, en estos días voy a acercarme ya a hablar con algunos líderes de estos grupos, algunos sacerdotes, y para que me ayuden a ver cómo podemos organizar. Quiero que sea algo, una marcha verdaderamente pacífica, una marcha en la que de verdad demostremos estos valores que tenemos, estos valores, ¿no? Estos buenos valores que tenemos las personas que defendemos la vida. Y bueno, ir esperando cómo se va dando, porque como te digo, recién voy a tratar de llegar a estas personas, a comunicarme, pero espero de verdad que salga de la mejor manera. Así será, siempre que hay buena voluntad, las cosas salen bien. En Ecuador, ¿cómo percibes tú que se ha dado la intervención de la iglesia en todas estas cosas? Te lo pregunto porque una cosa que se ve muy común es que quizá la iglesia católica y la iglesia cristiana no se integran, cada una trabaja por su lado. No necesariamente hay peleas, sino que cada quien está en lo suyo. Muy raras veces se ha visto y yo celebro cada vez que hay esa unión cuando ambas iglesias se dedican en conjunto a un mismo fin. ¿Cómo en Ecuador ha estado eso? Porque hay que recordarle a la gente, y a muchos no les gusta que la iglesia esté metida en todas estas cosas, pero si a usted no le gusta que la iglesia esté metida, métase usted. Esa es lo que yo siempre repito, ¿no? La iglesia se mete porque desde la ciudadanía no hay tal cosa como un movimiento. Y es realmente preocupante. La iglesia tiene que ser de alguna forma velante de que alguien que vele por el bienestar de la sociedad.
esto que está ocurriendo es realmente grave. Pero en Ecuador, ¿cómo se está dando esto? ¿Quién ves tú más activo o más participante dentro de estas cosas de las dos iglesias? Cuéntanos un poquito. Bueno, la fe en Ecuador está muy baja, la verdad. O sea, sí existen estos, bueno, personas a favor de la vida y que no están de acuerdo con aborto, feminismo, etcétera, pero la fe se ha ido acabando poco a poco, mucho más en la juventud. O sea, bueno, cabe recalcar aquí un poquito, mencionar eh, lo que en sus años Gramsci manifestó, ¿no? Que su principal obstáculo era la familia y la iglesia. Entonces, cada vez le están dando más al punto más importante, a la iglesia y a la familia. Están acabando con la iglesia, con la fe y con la familia. En Ecuador, sí, está la fe, cada vez se va acabando, la juventud menos le gusta participar en cuando existe pues estas fechas importantes para la iglesia, no, ya no le gusta, por ejemplo, prepararse, en este caso no estamos viviendo ahorita cuaresma, el ir a la misa, ya les aburre ir a la misa, no, qué demora ir a la misa. Entonces, sí, se está acabando la fe, no, no ha existido todavía inconvenientes entre, bueno, religiones o iglesias en este aspecto. Todavía somos personas tranquilas en este sentido. Igual en Ecuador, cabe también recalcar y mencionar, en Ecuador, por ejemplo, no se ha visto que grupos feministas ataquen a iglesias o, bueno, eh, destruyan totalmente iglesias como en otros países, aún no, pero sí, el tema religioso es muy complicado en estos temas de batalla cultural y sobre todo en la política. Yo como estudiante de política, o sea, es muy delicado en hablar sobre temas religiosos, porque la religión prácticamente es la culpable de todos los problemas que existen, de la desigualdad, etcétera, etcétera, que es algo que no es verdad. Pero eso es lo que dicen, o sea, el meter a la religión en temas de batalla cultural y temas políticos es muy complicado. O sea, eso sí, aquí en Ecuador sí es muy complicado. Eh, Porque, bueno, cuando a ellos les conviene, sí generalizan, ¿no? Entonces pasa que, bueno, sí ha existido casos de, bueno, pederastia y este tipo de cosas de sacerdotes hacia niños, pero eso no quiere decir que se viva lo mismo en todos los países, en todas las iglesias, no lo es así. Pero claro, ahí sí les conviene generalizar, entonces la mala es la iglesia católica, la culpable es la iglesia católica, que es algo totalmente incoherente. Pero sí, la fe sobre todo cada vez va de bajada. Eso sí va de bajada en Ecuador. De verdad que es preocupante porque uno de los elementos de éxito de administraciones políticas, gobiernos de izquierda, es justamente eliminar el tema de la religión. Y un país sin religión es un país que no tiene una guía hacia o de una forma ponderada, digamos, ¿no? El tema de la religión es bien importante y sobre todo para nosotros los hispanos, que eso es parte intrínseca de nuestra cultura. Bien peligroso y qué bueno que te tengo acá porque fíjate que si tú no lo mencionas, no lo sabemos afuera. Yo tenía la impresión de que Ecuador era, o sea, la religión estaba muy presente en el país y fíjate lo que me estás diciendo ahora que más bien está apagándose cada vez más. De verdad que es delicado. ¿Qué oportunidad de interacción has tenido? Me decías que has tenido oportunidad con dos interacciones muy puntuales, pero has tenido oportunidad o ha existido quizá un diálogo breve con plataformas, movimientos de otros países donde ya se empiezan a generar conversaciones y a tejer redes. Sí, bueno, cuando se dio lanzamiento al proyecto
fue algo inesperado y algo que me llenó muchísimo de felicidad. La plataforma tuvo una gran acogida en la que sí entablé conversación con muchas personas en realidad, que me brindaron su apoyo, que me brindaron mucho su apoyo, me dieron muchas ideas, muchas recomendaciones en este inicio, porque el levantar la voz para dar una batalla cultural, o sea, la verdad sí es de valientes, sí es de valientes porque se vienen muchas cosas. Entonces, sí, yo tuve, bueno, principalmente de referentes de batalla cultural en Ecuador, ¿no? Mamela Fiallo, Martita Villafuerte, fueron personas que me ayudaron, que me dieron su apoyo al inicio de este proyecto. Y sí, por ejemplo, al inicio de cuando recién se lanzó el proyecto, tuve un poquito de conversación con La Dignidad de la Persona, que es una plataforma en Instagram, La Dignidad de la Persona, rescatando la identidad, otra de las personas con las que me comuniqué, y de ahí también, pues como tal, Miklos Lucas. También fue muy agradable, ¿no? Recibir respuesta de este tipo de referentes. Pablo Muñoz Iturrieta, tuve también unos mensajes de Ana Belén Marmora, de Lupe Batallán, y sí, ellos sobre todo. Sí me comuniqué con otros referentes también, Clara Cuevas, bueno, sí referentes en la batalla cultural. Entonces sí, siempre me brindaron su apoyo. Siento que cuento con el apoyo de ellos. Bueno, tengo, a pesar del inicio, tengo un equipo ya. Entonces, bueno, justamente como por estrategia también me recomendaron, o sea, ir poco a poco, o sea, sí interactuar con personas así como para darle más realce a la cuenta, pero no estar ahí, ¿no? En, ¿cómo te digo? En comunicación por ejemplo, con una persona cada semana. Entonces, sobre todo por el inicio de la cuenta. Por el inicio de la cuenta, entonces eso, como que estamos trabajando un poquito suave en redes, vamos a dar el primer lanzamiento presencial, como te comentaba, este 25 de marzo, y después ya iremos pidiendo un poquito más de colaboración y ayuda a todas estas personas que me brindaron su apoyo. Excelente. ¿Quiénes son las personas que has ido seleccionando para que sean parte de tu equipo? No necesariamente tienes que mencionarlas todas, pero sí más o menos de quién te has estado rodeando y que van a conformar parte de lo que es esta plataforma. La verdad nos hará libres. Bueno, como principal integrante de La Verdad Nos Hará Libre es mi papá, quien fue prácticamente el mentor, el que me guió en este camino. Entonces, él es el principal integrante también de La Verdad Nos Hará Libres. Tengo a una persona que me ayuda con lo que es el diseño gráfico, otra persona que me ayuda con estrategias en redes sociales. Entonces, ahí es donde, bueno, tengo mi pequeño equipo en este inicio de La Verdad Nos Hará Libres, que me han ayudado muchísimo, la verdad. Y personas que llegaron a conocer de esta plataforma y me dijeron, o sea, de una, yo quiero brindarte mi ayuda, quiero colaborarte, quiero apoyarte, hagamos que esto crezca, e incluso, o sea, son personas de mi misma provincia, de mi mismo cantón, pero bueno, que no se encuentran viviendo acá, así que me están ayudando muchísimo en este proceso de que lleva, pues, La Verdad Nos Hará Libres. Me gustaría, aprovechando ya que estamos acá hablando de esto, yo estoy segura que no son pocos los jóvenes que al igual que tú tienen la inquietud de querer hacer algo, que también están viendo que hay algo que está sucediendo, vamos a llamarlo así, no lo llamemos agenda, que está sucediendo algo que está chocando con sus valores, sobre todo las mujeres, que eso es bien importante, que las mujeres tengamos referentes en este momento donde el feminismo está haciendo tanto daño, parece mentir, un movimiento que fue tan importante para la conquista de nuestros derechos, ahora sea quizá nuestro peor enemigo.
Y de eso voy a escribir en mi columna de opinión de esta semana porque lo requiere el mes. Em, si te están viendo chicas de Ecuador, jóvenes, chicos también, pero sobre todo mujeres, que se sientan al igual que tú, absolutamente desconectadas de lo que está pasando, que se sienten desubicadas, perdidas en el espacio, cuando todo el mundo está hablando de aborto, cuando todo el mundo está hablando de que es preferible tener un perro que tener un hijo, cuando todo el mundo está hablando de que está bien darle la bienvenida a hombres vestidos de mujeres en nuestros espacios. ¿Qué mensaje le das tú a esas chicas? Y no sé, quizá, ¿por qué no que se unan a La Verdad nos hará libres? Bueno, hay que recalcar que estas agendas, estas ideologías, estas élites quieren normalizar, ¿no? Este tipo de temas de feminismo, de aborto y todo esto. Entonces, eh, lo que más tenemos que hacer como jóvenes es formarnos, educarnos en estos temas que ya escuchamos, que ya vemos hablar de feminismo y como mencionabas, o sea, este grupo que en su tiempo fue quien que nos brindó como tal, que nos dio la oportunidad de tener derechos, de que nos dio la oportunidad de que pudiéramos estudiar, de que pudiéramos dar el voto y todo este tipo de cosas, hoy sí, de verdad sea nuestro mayor enemigo, ¿no? Está acabando, está destruyendo totalmente a la mujer. Entonces, del punto uno, formarnos, educarnos, investigar sobre estos temas, investigar sobre las consecuencias de estos temas. Y otro, bueno, creo que este sí es el punto más importante, es apegarnos a Dios. Dios es quien nos guía, Dios es quien nos ayuda a seguir el buen camino. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, rezar, rezar y apegarnos a Dios. Y bueno, si en caso de que se sientan, bueno, en un punto neutro, ¿no? En el que no saben si, bueno, si soy de esta postura o si soy de la otra postura. Entonces, pedir a Dios la gracia para poder seguirle y hacer su voluntad. Y en caso de que ya se sientan seguras de su postura, entonces unirse a, por ejemplo, a La Verdad nos hará libres. Ya existen grupos, por ejemplo, bueno, son pro vida, pero hacen el activismo a favor de las mujeres, de verdad. Entonces, ya existe Ecuador Pro Vida, Quiteños Pro Vida, todos estos grupos, o sea, formar parte y hacer mucha más fuerza. Entonces, unirse, no importa que tengan que ser, por ejemplo, del lugar de donde yo vivo, de la provincia de donde yo vivo, pueden de ser de todas las provincias, de todos los lugares. Entre más nos unamos, es mucho mejor. El unir nuestras fuerzas es algo muy importante para esta lucha y para esta batalla, que ahorita quizá en Ecuador no se vive mucho, pero pues, si ya se vino algo que no esperábamos, no me imagino ahora con todas estas ideologías que ya vienen prácticamente con toda su fuerza. Entonces, sí, invitarles a todas las mujeres a unirse, a levantar nuestra voz, a defender nuestra feminidad, a defender lo que nos hace ser mujer, y de esta manera poder recobrar todo ese ser tan maravilloso y especial y tan único que es el ser mujer. De todas las plataformas que nombras, algunas de ellas las hemos tenido acá y han estado algunas de las personas que has mencionado. Creo que la plataforma que tienes en tus manos, y por eso creo que hay que cuidarla más todavía, es de las más completas, porque ciertamente hasta ahora se ha estado defendiendo la vida, se ha estado educando muchísimo, el feminismo tiene la particularidad de ellos saben lo que están haciendo y ellos empiezan a desinformar. Y lo hacen tan bien que tú crees que realmente lo que ellas te están diciendo es verdad. Y ese trabajo de corregir esas mentiras
que de alguna forma están diciendo, esa verdad posmoderna que están intentando hacer pasar como la realidad, eso ha sido vital para que también no pase en Ecuador y la agenda no se establezca de una vez por todas. Sin embargo, la verdad nos hará libres, yo la veo más completa, porque tú estás hablando del tema de la vida, estás hablando del tema de las mujeres, estás hablando de la familia, estás hablando de derecho también como estudiante de que eres de ciencias políticas. Entonces, la encuentro mucho más completa y creo que si la manejas bien, estoy absolutamente segura por lo que me estás diciendo, teniendo a tu papá, no tengo la menor duda de que puede ser un cambio muy importante. No hay que desestimar este monstruo que es demasiado grande y ya se ha devorado buena parte del mundo. Hay que aprovechar el tiempo de que esto no se ha hecho más presente, pero nunca subestimarlo porque cree uno que no ha entrado, pero quién sabe lo que están haciendo por debajo. Estos grupos son especialistas en trabajar en silencio y por eso es que siempre hay que tener muchísimo cuidado. De los libros que te has leído que son referentes a la batalla cultural, ¿cuál recomendarías tú para empezar a todas esas personas que quizá hoy nos estén viendo, que son jóvenes del Perú, del Ecuador, perdón, o quizá de otros países y que no saben cómo comenzar? ¿Qué literatura recomendarías un primer libro como para empezar? Bueno, la verdad, mi papá siempre nos inculcó y me decía muchísimo, lea, lea, prepárese, edúquese, infórmese, pero bueno, como a veces también influye un poco en nosotros, ¿no? El estar en el colegio, los compañeros, los jóvenes, entonces no tenía antes como tal un hábito de lectura, o sea, sí leía a veces cualquier cosa por información, pero no era como que lo tenía como tal. Desde que ya entré a la universidad, ya he empezado a leer muchísimo. Y bueno, el libro que a mí me ayudó a muchísimo a entender más sobre batalla cultural, más sobre este progresismo, más sobre feminismo, sobre ideología de género y que me animó demasiado a dar la lucha, a levantar la voz, es el libro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. O sea, ese fue, o sea, fue el libro clave para, en mi caso, para iniciar este proyecto. Fue el libro clave, fue el libro que me ayudó muchísimo. Cuando, claro, cuando yo lo leí, yo me sorprendía muchísimo porque yo había visto muchos videos de feminismo y muchos videos de ideología de género y de todo este tipo, bueno, de izquierda como tal, así, pero jamás había escuchado, o sea, me había enterado de lo que había en ese libro. Entonces, desde ahí fue como que dije, no, qué tan importante es la lectura. O sea, nunca vamos a encontrar información como la encontramos en los libros. Entonces, bueno, yo ese libro lo recomiendo muchísimo para los jóvenes, para las personas que quieran entender sobre cómo inició, de cómo se vio llegar eh, estas ideologías progresistas, bueno, en los diferentes países, sobre todo ahí tratan más un poco de Argentina, ¿no? Pero la verdad es una realidad de casi todos los países. Es una realidad de de la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos. Entonces, bueno, ese es el libro que yo recomiendo muchísimo y como te comentaba, el libro que me ayudó demasiado, que me hizo sentir aún más segura de la postura que yo tenía y me animó demasiado a lanzar este proyecto. Y si no me falla la memoria, creo que ese fue el primer libro que vetaron de todas las distintas publicaciones que han salido a partir de ese, de todos los autores. Entre ellos está Miklos Lucas también. Creo, si no me falla la memoria, Amazon fue el primer distribuidor de libros que los vetó. Bueno, eso ha sido una larga pelea, pero ahí fue donde empezó el tema de los libros. Ya para cerrar, María José, nos quedan solamente minutos. Me gustaría que invitaras a la audiencia, pero de nuevo, esas jóvenes que te están viendo, que quizás están dándose cuenta hoy de lo que tú te diste cuenta hace algún tiempo, ¿qué invitación les harías tú? Y me gustaría que hicieras también un llamado a la juventud ecuatoriana para que se sumen los que están identificados con tu mensaje, por supuesto, para que se sumen y te contacten y sean parte de La Verdad nos hará libres. Bueno, nuevamente repito,
el levantar nuestra voz, el luchar, el no quedarnos callados. O sea, es la realidad de que somos mayoría, aún más en Ecuador, aún más en un país donde todavía tenemos cultura y ética. Somos mayoría, nos falta levantar nuestra voz, nos hace falta luchar, nos hace falta unirnos. Tenemos que organizarnos. ¿Cuál es uno de los principales, bueno, beneficios que tienen, bueno, estos grupos? Es su organización. Todos estos grupos, toda la izquierda, todo el socialismo está organizado. A la derecha nos falta organización. A las mujeres que no nos identificamos con el feminismo, nos falta organización, nos falta unirnos, nos falta, sí, unirnos y formarnos y educarnos y levantar nuestra voz en cada uno de los ámbitos que cada una nos desenvolvemos, porque son muchos los ámbitos. Necesitamos unirnos, así que no tengamos miedo, no tengamos miedo de levantar nuestra voz, no tengamos miedo de decir la verdad, no tengamos miedo de luchar por la familia, no tengamos miedo de luchar por la fe. Unámonos, formémonos, eduquémonos y luchemos por el bienestar de todos nosotros, de todas nosotras. Y a los jóvenes unirnos, de igual manera unirnos. Como te digo, son muchos los ámbitos a defender. Cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras virtudes. No necesitamos grupos, no necesitamos, cada uno tenemos desde ya nuestros poderes, nuestras esencias, nuestras virtudes. Todos somos dignos. Así que unámonos, comuníquense conmigo, comuníquense con muchos de los grupos que ya existen en Ecuador y luchemos y levantemos nuestra voz y no dejemos acabar nuestra patria, nuestra nación, nuestro país. Me quedo con ese mensaje final. No permitan que acaben con el país y el tema de la dignidad, porque esta agenda está jugando con ese tema también. María José, te quiero dar las gracias porque me hayas acompañado esta semana en Política en Faldas y nos hayas permitido conocer cómo está el Ecuador con todo el tema del progresismo, políticamente hablando, cómo se encuentra y sobre todo tu plataforma que está apenas comenzando, pero que desde acá le auguramos un gran éxito y que va a ser fundamental para la batalla cultural. Gracias de verdad por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Jennifer, agradecida y esperando que próximamente volvamos a encontrarnos en este programa, quizá cuando yo ya tenga mi profesión y ya seamos... sí, tengamos más conocimiento sobre temas políticos y espero que en ese entonces nuestro país haya triunfado con esta batalla cultural. Muchísimas gracias. Así será, un gusto y que nos visites muchas veces más. Recuerden, para disfrutar el programa, pueden hacerlo obviamente en vivo, pero está alojado en todas estas plataformas digitales, en televisión digital, en formato radio y en formato podcast. Si no lo llega a ver en vivo, pues queda almacenado allí. Usted puede consultar este programa y todos los previos, de manera de que tenga allí referencia, puede inclusive revivir y disfrutar los programas desde el principio sin ningún problema. Y en todas nuestras redes sociales, al igual que en nuestras plataformas digitales, usted nos puede encontrar allí como Política en Faldas, siempre en todas partes, para consultar cualquier duda, para hacer sugerencias, para hacernos llegar preguntas, dudas. Pues ya sabe que lo puede hacer a través del correo del programa politicaenfaldas@gmail.com. Y no se olviden ahora los días viernes el noticiero que tenemos ahora con las 5 noticias más relevantes de la semana, cosas que usted no está viendo en los medios, After Dark, donde de una forma muy fresca le estamos llevando a usted la noticia, cosas que no está entendiendo quizá del acontecer mundial, pues allí se las estamos llevando en 30 minutos para cerrar la semana bien informadito. Así que gracias a todos por habernos acompañado y será, Dios mediante, hasta dentro de 7 días con otra emisión de Política en Faldas. Hasta la próxima semana. Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.